Hoy llegamos a un capítulo vibrante y decisivo. Lucas 4 es el campo de batalla espiritual donde el Hijo de Dios se enfrenta cara a cara con el tentador. Pero también es el momento en que Jesús abre su boca por primera vez en público y declara quién es. Este capítulo nos lleva del desierto a la sinagoga, del hambre al poder, de la tentación a la proclamación. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo probado más allá de tus fuerzas? ¿Has sentido que algo te quiere hacer retroceder justo antes de empezar algo importante? Este capítulo es para ti. En él, veremos al enemigo usando la Escritura para tentar, y a Jesús usando la Escritura para resistir. Veremos también la palabra que cambió todo en una sinagoga, y cómo una sola frase del Maestro encendió la furia de toda una ciudad. Las palabras claves que hoy exploraremos son peirazo, que fonéticamente en español se pronuncia peirazo, y significa tentar, poner a prueba, examinar para quebrar. Exousia, que fonéticamente se pronuncia exusía, y significa autoridad legítima, poder delegado. Crío, jrío con acento agudo, que se pronuncia jrío, y significa ungir con propósito divino. Al final de esta lectura, descubrirás el poder oculto de estas palabras, y cómo Jesús venció no por ser Dios, sino por usar armas que tú también tienes a tu alcance. En la lectura de hoy, escucharemos las siguientes historias. La tentación en el desierto. 40 días sin comer, solo, vulnerable y atacado por el enemigo. ¿Qué estrategias usó Satanás para derribar a Jesús? ¿Y por qué Jesús no cayó? Jesús regresa a Galilea en poder del Espíritu. Pero cuando abre la Escritura en Nazaret y proclama su misión, los que lo conocían de niño intentan matarlo. ¿Por qué tanta furia ante un mensaje de esperanza? Liberación de un hombre con espíritu inmundo. Jesús demuestra su exousia al reprender con una sola palabra. ¿Qué autoridad tiene Jesús sobre el mundo espiritual? La sanidad de la suegra de Pedro y muchos otros. Jesús no solo enseña, también toca, sana y libera. ¿Cómo responde Él cuando los necesitados lo buscan al anochecer? Jesús se aparta a lugares desiertos. ¿Para qué si había multitudes esperando milagros? ¿Qué nos enseña sobre el ritmo espiritual del verdadero ministerio? Y una gran pregunta que responderemos al final. ¿Cómo puedo resistir la tentación como Jesús y caminar con la autoridad que Él nos dejó? Amado Padre, hoy nos acercamos con hambre de verdad, reconociendo que estamos en una lucha constante entre el espíritu y la carne, entre el llamado y la distracción, entre el propósito y la prueba. Le pedimos que al escuchar su palabra, nos equipe con discernimiento, autoridad y fidelidad, y que cada tentación que enfrentemos se convierta en una oportunidad para crecer, resistir y vencer como lo hizo su Hijo. Así sea. Ahora estamos listos para comenzar la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lectura del libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía, y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ahora reflexionaremos y aprenderemos sobre lo que nos enseña esta lectura. Este capítulo nos revela que antes de comenzar cualquier ministerio, antes de enseñar, sanar o proclamar, el corazón debe ser probado. Aprendimos que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero no cayó. El diablo usó la palabra mal aplicada, pero Jesús, firmado en la verdad, lo resistió con firmeza. La palabra peirazo no es una prueba cualquiera, es una estrategia diseñada para destruir tu propósito. Pero con la palabra bien entendida, el alma permanece firme y libre. En la sinagoga, Jesús leyó Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha criado, J. Aquí se proclama como el ungido, el Cristo. Pero los suyos no lo aceptaron. A veces la verdad que más necesitamos es la que más nos duele o molesta. Luego Jesús comienza a liberar. No pide permiso, no grita, solo habla. Y los demonios se sujetan a su exousia. Ese poder legítimo es la herencia espiritual que Él quiere compartir con los suyos. Al final Jesús se aparta a lugares desiertos, no por debilidad, sino por prioridad. El poder viene del tiempo con el Padre, no del aplauso de las multitudes. Y volvamos a la gran pregunta: ¿cómo puedo resistir como Jesús y caminar con su autoridad? La respuesta está en 3 claves. Conocer profundamente la Escritura, no solo citarla. Saber quién eres y para qué fuiste ungido, y descubrir y hacer el propósito de tu vida. Nunca desconectarte del Espíritu,
incluso cuando el éxito llegue. Ahora oremos para finalizar este hermoso tiempo de lectura y aprendizaje. Amado Padre, gracias por revelarnos hoy el ejemplo de su Hijo en medio de la tentación, por enseñarnos que también nosotros podemos vencer, si caminamos en obediencia, en verdad y en comunión con su Espíritu. Gracias porque nos ha dado autoridad en Cristo, porque nos unge no para la fama, sino para servir y liberar. Le pedimos fuerza de voluntad para resistir las trampas del enemigo, sabiduría para conocer su palabra profundamente, y un corazón que ame la intimidad con usted más que el reconocimiento de la gente. Gracias por los que ven y escuchan este canal y por cada vídeo, por cada corazón que escucha estas lecturas en secreto. Fortalezca su fe, aumente su hambre de justicia, y levante una generación que camine con exousia divina. Así sea. Reflexionemos para finalizar este tiempo hermoso. El desierto no es el final, es el comienzo. Jesús salió del Jordán con un propósito, pero fue el desierto el que afinó su carácter y reveló su poder. El enemigo no teme a tu conocimiento, teme a tu obediencia silenciosa y constante. Hoy aprendiste que hay un Cristo que no solo sana, sino que confronta, libera y transforma. Y que esa unción, crío, no es solo para Él, sino también para ti. Si estás en una temporada difícil, no estás siendo destruido, estás siendo preparado. Y pronto saldrás en el poder del Espíritu. Te invito a participar del proyecto Despertar, una formación espiritual que te ayudará a avanzar en semanas lo que otros tardan años en descubrir. Suscríbete al canal si deseas seguir profundizando en la palabra. Comparte este vídeo con alguien que necesita fuerza para resistir. Y comenta abajo, yo quiero vencer como Jesús. Nos vemos en el próximo capítulo del Evangelio de Lucas. Y recuerda, la palabra sigue viva y sigue llamándote para que despiertes espiritualmente.